Andrés Pascual, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con Un nosotros. placer seguir viajando contigo, con todos vosotros, a través de estas selvas, en este caso, pero sobre todo a través de las palabras. Dices que este libro, El árbol de las palabras, estaba predestinado a escribir esta novela. Has comentado. Sí, porque esta historia burbujeaba en mi interior y no es artificio, decirlo así, es radicalmente cierto, desde que mis abuelos depositaron la semilla de la fantasía de Guinea en mí cuando yo era crío. ¿No? Mis abuelos y mis bisabuelos vivieron en Guinea Ecuatorial 20 años, en los años 20 y 30 del siglo pasado, y tuve la gran fortuna de que fueran longevos y de compartir mucha vida con ellos y muy intensa. Íbamos de vacaciones al mismo apartamento, incluso empecé a ejercer con mi abuelo Gonzalo de abogado cuando me dediqué a la abogacía en su despacho. Así que siempre había una anécdota de Guinea que contar alrededor, sobrevolando por el aire de las casas a media altura, pero sobre todo lo que sobrevolaba era su espíritu. Ese espíritu pionero, ese espíritu aventurero de la vida también, del que luego hablaremos si quieres. Pues nos llevas de la mano a la única colonia española en África subsahariana, ya has apuntado algo, donde todavía se sigue hablando español, ¿no? Aunque entonces se conocía como Guinea Español. Sí, es que yo me pregunto, Rocío, ¿cómo es que nadie ha escrito antes esta novela? No, eran dos colonias en concreto, Río Muni y Fernando Poo, que era la isla, la parte continental la primera, la isla la segunda, que fueron provincias españolas hace 4 días, igual que Soria o que Córdoba o que Pontevedra. ¿No? Y resulta que le preguntas por la calle a cualquier persona si sabe algo de Guinea y ni tan siquiera es consciente de que han formado una parte importante de nuestra historia. Y que, como bien dices, incluso hoy se sigue hablando español, lo cual es muy gracioso porque vas allá y se vuelven en los taxis y cuando se dan cuenta de que eres de España, te dicen, ¿qué prefieres que te ponga, Julio Iglesias o Perales? Sí. Esto, como dice Porque uno de mi pueblo, es verídico a la par que cierto. O sea que Porque tú has estado allí claramente para hacer ese viaje, ¿no? Y escribir esta novela. Los escenarios son importantes, Andrés. Nos paseamos por tu novela por la playa de Eureka, que es un prodigio natural, por Malabo, la antigua Santa Isabel, ¿no? Donde cerca se levanta ese impresionante pico Basilea. O transitamos también por el río Muni, que lo acabas de nombrar. Es un paraíso en toda regla, todo lo que es la naturaleza de Guinea. sí, Guinea Ecuatorial era la joya de África, según Stanley, que era un explorador que también aparece en el libro porque es coetáneo al momento que narro, 1884, interactuó con uno de los personajes real, que es Manuel Iradier, y él decía eso, había recorrido todo el mundo, decía, es que es la joya de África. ¿No? ¿Y por qué? Porque la naturaleza es desbordante. Yo he tenido la fortuna de recorrer unos 60 países y todavía te impresionas, ¿no? Cuando miras al mundo con ojos curiosos, con ojos de fascinación. Y en el caso de, en concreto, Fernando Poo, la isla de Bioko actual, no hacía falta mirarla de ninguna forma especial porque en cuanto los abrías se te llenaba de esa arena negra, de las piedras volcánicas recién caídas de este monte Basile que sube 3.000 metros casi Sí, desde la el mar. más alta. Sí, pues imagina que es una isla más o menos del tamaño de Tenerife también y tiene este volcán en medio, tiene otros volcanes dentro de cuyos cráteres vivían los reyes de los movies, o sea, fantasía que parece inventada pero que no, que estaba ahí, realidad pura para agarrarla y llevarla a las páginas. Y estas páginas nos adentran en una aventura donde el amor, ¿no? Y la complejidad humana se entrelazan en la trama. Los protagonistas son Oco, que significa búho, y la bella Gonzalo. ¿Quiénes son? Porque sus historias se van a cruzar. Mira, son dos adolescentes, están entre los 12 y 13 años, que es una edad que a mí me gusta mucho trabajar en los libros porque todavía mantienen la inocencia de los niños, pero ya se están asomando al mundo de los adultos, con sus problemas y con sus conflictos también, ¿no? Aunque muchas veces los tratemos como si fueran bebés, pero de eso nada, o sea, saben perfectamente ya lo que hay a esa edad. Y entonces me parece muy, muy sugerente abordar algunos libros, lo hice en el haiku de las palabras perdidas y lo he vuelto a hacer ahora. Y el hecho de que sean un muchacho bubi y una muchachita española me permitía confrontar los valores de ambas civilizaciones. La española, que llevábamos allá con el ánimo de arrollar con todo, pues como hemos hecho de forma muy desafortunada casi todos los países cuando hemos ido a un lugar diferente, y la Bubi, que era otra civilización, es una etnia bantú que ya que llevaba miles de años en aquellas tierras que nosotros llamábamos tierra virgen, ¿no? O terra nullius, o sea, tierra de nadie, fíjate qué arrogancia,
y que también tenía muchísimo que enseñarnos. Entonces, el árbol de las palabras en concreto, si me permites contártelo ya, es un árbol imaginario que la madre del niño Bubi, del muchacho Bubi, construye cuando pierden a su padre para que disponga de una especie de caja de herramientas para salir adelante en la selva de la vida. Y en lugar de colgar hojitas, en este árbol imaginario van colgando conceptos, valores de la etnia, pues fuerza o tierra en cuanto a la conexión, o familia, según la ven ellos, ¿no? Entonces, este árbol de las palabras era el vehículo que se entrelaza con la civilización que nosotros llevábamos desde la metrópoli. Oye, vamos a hablar sobre la figura de Manuel Iradier, que antes lo has nombrado. Comentas que es un héroe olvidado, que es el único personaje real, creo, de la novela. Y para muchos es una sorpresa, para muchos de nosotros, porque no teníamos ni idea de que en España también habíamos tenido exploradores con su salacot, su barba y sus botas. Y tanto, y además de una riqueza humana impresionante. Mira, antes he mencionado a Stanley. Todos conocemos a Henry Morton Stanley, no por el doctor Livingstone, supongo, y por hitos inimaginables en aquel momento para el ser humano que consiguió, y eso nadie se lo quita. Pero un ser perverso. Iba con 300 porteadores a sus viajes, volvían la mitad, muchos de los cuales, de los que se habían quedado por el camino, habían caído por su látigo, porque era un animal. ¿Mm? Esto, bueno, es así, pero lo utilizo sobre todo para ponerlo enfrente de una persona como Manuel Iradier, que se acercaba al descubrimiento de nuevas tierras, de nuevas gentes, desde una humildad absoluta, con un respeto reverencial por todo lo que estuviera por venir, con una admiración por todo lo nuevo que se manifiesta en cada uno de sus escritos. Fíjate, hay un momento en el que en el que escribe, cuando pone un pie por primera vez en las playas de Lobey Chico, que es el islote, más que la isla, en el que tenía el campamento base antes de hacer las incursiones en el continente. Manuel Iradier escribe: esto que llamamos Tierra Virgen, como antes decía, robándole la palabra, ha sido pisado por millones de seres antes que nosotros. De forma que tenemos que agachar la cabeza y mirar el suelo, porque es así como mejor vemos la tierra que pisamos. Entonces, este tono vital, ¿no? de explorador, no solo de nuevas tierras, sino de la vida en general, porque al final la vida es una página en blanco que tenemos que ir llenando con aquello que creamos en cada instante, me fascinaba. Me parecía que tenía que rescatarlo, no sobre todo en contraposición a esa idea del colonialismo que tenemos muchas veces, que por supuesto que hemos hecho barbaridades, pero el árbol de las palabras no va de países, va de personas, de personas inspiradoras, como tantas que hubo, ¿no? Que afloran en momentos de caos o extremos, sacando lo mejor de sí mismos y poniendo encima de la mesa enseñanzas muy útiles para caminar, como decía antes, quizá no por selvas de palmeras, pero sí por selvas de cemento. ¿Y por qué 1864 marcó un antes y un después en la colonia? Porque ocurrieron tres cosas fundamentales que también cualquier autor del mundo querría para sí, de novela histórica, de aventura histórica, como es este caso, ¿no? Como bien decías, hay un personaje real que es Manuel Iradier, bueno, también su mujer y su cuñada, que viajaron con él, Isabel y Juliana, a las que también hay que rescatar, ¿no? Como grandes olvidadas, todavía más que el marido y que el cuñado, pero los demás personajes son de ficción que responden a perfiles de la colonia, ¿no? Entonces, estos personajes los enmarco en la conferencia de Berlín, que fue el encuentro que se llevó a cabo en esa ciudad, en el cual las potencias europeas se repartieron África como si fuera una tarta, ¿no? Con toda la desvergüenza. La primera misión de los monjes claretianos, que eran 12 padres, bueno, 6 padres claretianos y 6 hermanos coadjutores, los que le ayudaban en las parroquias de origen, que se marchan al otro extremo del mundo como 12 apóstoles, con la túnica o con el hábito y las sandalias y nada más, ¿no? A abrirse paso a machetazos en la selva también. Y en el mismo año, en 1884, es la segunda expedición de Manuel Iradier. No, ya había estado 10 años antes con su mujer y su cuñada y vuelve en una misión un poco de Estado, que es algo que no quiero contar ahora para no hacer el spoiler, porque integro la historia real dentro de la trama de la novela y que también marcó un antes y un después, ¿no? Entonces decía, no tengo que inventarme el escenario temporal, Está ahí. porque hay un momento en 1884 que puedo contar una novela histórica en tiempo de thriller, ¿no? Casi ocurriendo
las cosas minuto tras minuto porque era como pasaron realmente. Hablabas de los claretianos, ¿no? Vamos a hablar de esa misión. Me hacía mucha gracia cuando leía estos rústicos claretianos que eran ágiles y robustos, capaces de lanzarse montaña arriba por empinada que fuera la ladera y convivir con los indígenas sin miedo a mancharse el hábito de barro. Claro, esto lo decía en sus escritos el prefecto de los claretianos, decía él, y yo aquí no quiero entrar en ningún tipo de polémica entre órdenes religiosas, pero él decía, no somos como los débiles señoritos jesuitas. Nosotros somos capaces de arremangarnos el hábito, ir donde haya que ir para llevar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que no se les podía negar a los claretianos, que como todas las personas que aparecen en el libro y como cualquier persona que rebusques en cualquier periodo de la historia, hicieron cosas bien, regular y otras bastante regular, ¿no? Pero no se les puede negar que tenían un propósito superior a sí mismo que es muy inspirador. Y es que iban no en busca de riquezas, no a un territorio en el que había ya grandes palacios en los que vivir y bajo los que cobijarse, con manjares riquísimos, no. Iban exclusivamente con el motor y el faro de transmitir esa palabra de Dios que para ellos era algo superior a sí mismos. Así que luego esta misión, esta labor civilizadora la llevaron a cabo hasta ahí puedo leer, como digo, porque también es parte De de la la trama. novela y cada uno juzgará, ¿no? Pero ese propósito inicial es loable. Siempre que tenemos un propósito superior a nosotros mismos, mejoramos como seres humanos, ¿no? Porque es lo que nos impulsa a caminar por dura que sea la escalada. Hay otros personajes interesantes, ¿no? Está Martín Quesada, está Paciencia, que es una de las sirvientas Bubi, el padre Aguirre, o quizás Momocobo, ¿no? Que representa esa resistencia de los Bubi a la colonización que antes mencionabas. Sí, puede presumir España como país que en Guinea se dispararon muy pocos tiros. Claro, por supuesto que hubo algún acontecimiento, algún evento, quería decir, de violento, pero fue excepcional. Como dice algún autor, es que en Guinea no es que se colonizara mal, se colonizó poco. Realmente hubo muy poco interés con aquella colonia, se invirtió poco en ella, ¿no? Pero no cabe duda que siempre había reductos de resistencia, ¿no? Sobre todo en cuanto a la obligación a la que sometíamos a los buis a trabajar, no como esclavos, porque la esclavitud ya se había abolido para entonces, sino como exigirles trabajar a cambio de dinero. Ellos no querían trabajar. Decían, ¿para qué vamos a trabajar si estamos maravillosamente bien en nuestras aldeas y no necesitamos construir carreteras o senderos para los españoles que no pueden ni andar descalzos? Decían ellos, no, a cambio de cosas que al principio nos llaman la atención, como abalorios brillantes que luego no valían para nada, o como tabaco y alcohol, que lo único que hacía era destruirlos, como personas y como sociedad, porque hacía que se vinieran abajo muchos núcleos de población. Entonces, bueno, sí que hubo reductos en algunas aldeas y focos de resistencia que he querido traer a la novela, ¿no? Porque, bueno, esto me permite ver desde posiciones extremas la situación de unos y otros. Ya vamos a ir terminando porque queremos que lo vayan descubriendo los lectores y las lectoras. Pero esta novela habla también, como tú comentas, de la responsabilidad de vivir, ¿no? De la Sí. importancia de trascender y de esa necesidad de brindarse a los demás. Me voy a quedar con una frase del libro. Nadie puede caminar solo, ninguno de nosotros se ha levantado a pulso al nacer, hemos llegado porque alguien se ha agachado para ayudarnos. Qué bonita oída en tu voz. No añadiría nada, pero bueno, con relación a lo que has dicho, la responsabilidad de vivir, sí que permíteme que incida en ello. Y es que muchas veces por aquí, me refiero al mundo occidental, en el que nos movemos unos y otros, solemos decir, vivir es un derecho. Y yo creo que no. Vivir es una obligación, es nuestra responsabilidad. Se han tenido que dar miles de circunstancias, millones, infinitas circunstancias para que tengamos la gran fortuna de estar aquí tú, que estar aquí yo, estar aquí nuestro compañero técnico que nos acompaña en este momento y todos los lectores y lectoras que nos están escuchando. De forma que tenemos la responsabilidad de llenar esas páginas en blanco que es la vida cada mañana con todo nuestro empeño, en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque tenemos el deber de hacerlo, porque de esa forma estaremos a la altura de la maravillosa condición de ser humano
que llevamos impresa y sobre todo nos completaremos, ¿no? Porque viviendo es cuando crecemos y somos seres maravillosamente incompletos que venimos aquí para completarnos con aquellos que nos acompañan en el camino de la vida. Pues muchísimas gracias, Andrés Pascual, por este libro, por el árbol de las palabras, que nos hace vivir mejor con esta aventura tan maravillosa que es amor también en mayúsculas. Pues con eso me quedo. Espero que aprendáis de este momento tan desconocido de nuestra historia, pero sobre todo que os lo paséis muy, muy bien, que para eso están las novelas. Gracias.